Aquí, entre dos. Esta mañana nos da mucho gusto tener aquí entre dos a Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, para hablar de un tema muy relevante, que es el estrés financiero. Presidente de CONDUCEF, muchas gracias por estar aquí entre dos. ¿Existe el estrés financiero y qué es? Por supuesto que existe, y lo que dice la Encuesta Nacional de Salud Financiera es que lo padece poco más de la mitad de la población. El estrés financiero es un estado permanente o que puede estar varias horas en las personas, un estado permanente de ansiedad, angustia. ¿Por qué es ese estado de angustia, de ansiedad, de preocupación? Por un tema que tiene que ver con el manejo del dinero. Ya sea que el dinero no me alcanza, no llego a fin de quincena, estoy endeudado, muy endeudado, estoy enredado en un laberinto de pagos de meses sin intereses, en fin, ese estado de angustia, de ansiedad y estrés, finalmente la persona acaba somatizándolo. ¿Qué significa esto? Que lo acaba convirtiendo en una enfermedad física, se acaba convirtiendo en dolor de cabeza, cambios de presión arterial, gastritis, colitis, en fin, un tema de mal manejo del dinero, de las finanzas personales, se puede convertir en un tema de una enfermedad física, aunque pues si vas con el médico, lo que el médico te va a decir es toma chocolate y paga lo que debes. Presidente de CONDUCEF, don Óscar Rosado, ¿y qué genera este estrés financiero? ¿Las condiciones económicas o qué hay detrás? Esa es una pregunta muy buena. El estrés financiero, así de manera muy sencilla y simple para que nos entiendan todas y todos que nos están escuchando, lo genera tres causas. El primero es pues el desempleo. Alguien que está desempleado, pues es obvio que vive en un estado de angustia y ansiedad permanente por el tema del dinero. La otra puede ser, es una causa económica. La segunda causa, que también es económica, tiene que ver con que la persona no tiene ingresos suficientes, vive con el salario mínimo o un poco más del salario mínimo, o a lo mejor vive hasta con 2 salarios mínimos, pero en una zona metropolitana como es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, donde es muy caro la sobrevivencia. Pero la tercera causa ya no es económica, la tercera causa es conductual. ¿Qué significa esto? Que la persona puede estar ganando razonablemente bien, puede tener ingresos buenos, pero debido a que tiene malos hábitos de consumo, a que practica compras por impulso, lo que llaman algunos expertos el gasto emocional, porque es un gasto que se hace para querer vivir más allá de tus posibilidades. O sea, un ejemplo, ¿cuál sería, presidente? Bueno, pues un ejemplo muy claro sería alguien que gana hasta 2 salarios mínimos, 15,000 pesos, y está pensando en irse en 2 meses a Europa. O sea, si no hace un mecanismo de ahorro, de planeación financiera, lo podría hacer en un par de años, ahorrando y guardando. Pero si lo hace a través de un tarjetazo, pues cuando regrese del viaje, pues se va a encontrar que su capacidad de estar pagando capital o intereses, pues lo va a llevar a que tenga que disminuir lo que destina a lo que sí es indispensable: educación, comida, transporte, salud y recreación. Eso es como lo fundamental, pero se sobregiró, se fue más allá de sus posibilidades, actuando de una manera impulsiva y emocional. Por eso la tercera causa de estrés tiene que ver con la forma en que vives. Así es. ¿Y qué tanto afecta el estrés financiero a la población mexicana? Y de acuerdo con esta encuesta que usted nos comentó, hay algunos estados donde la gente tenga un mejor comportamiento financiero. Sí, por supuesto. Hay un instrumento que se llama una encuesta, se llama Encuesta Nacional de Salud Financiera. Váyanse a un buscador y en el buscador pongan CONDUCEF en SAFI 2024 y ahí les va a salir los datos. Vienen muy entendibles. Lo que dice la encuesta es que la mitad de los mexicanos, el 53% en concreto, vive con estrés financiero. También el otro dato es que la mitad de los mexicanos vive con salud financiera, vive con tranquilidad, y por cierto hay algunos que ganan un salario mínimo o 2. O sea, también el tema de los ingresos sí es muy, muy importante, pero no es decisorio. Ahora, ¿cuáles estados tienen
mayor grado de salud financiera? Pues generalmente los estados del norte del país. De hecho, el estado que tiene, de acuerdo a la encuesta, menor grado de estrés financiero entre su población es Nuevo León. Mientras la media nacional es del 53%, en Nuevo León baja 10 puntos a 43. El estado donde se vive con mayor estrés financiero es la Ciudad de México, la entidad. Mientras la media es 53, aquí el promedio se va al 60. Entonces, en medio de ese máximo de estrés financiero que serían los chilangos y entre el menos que serían los regios, pues está la media. Y ahí en ese rango pues están las 32 entidades federativas. Y de acuerdo con esta encuesta, nuevamente, ¿esto a qué se atribuye esta diferencia entre, por ejemplo, Nuevo León y la Ciudad de México? Yo creo que ¿hay un mejor manejo financiero entre los habitantes de Nuevo León? Mira, es fundamental el nivel de ingresos. O sea, finalmente, también dentro de los estados que tienen mejor nivel de salud financiera está la Ciudad de México, está Nuevo León y está Jalisco. O sea, ahí claramente se observa que las variables económicas, que es que existan empleos, que existan ingresos en la formalidad e informalidad, es muy importante, pero no definitoria. Pero también lo que demuestra la encuesta es que existe en algunas entidades del país una cultura de mayor orden y disciplina en el manejo del dinero. Un cierto sentido de la frugalidad. ¿Qué es la frugalidad? Vivir de una manera un tanto austera y con método y forma. Finalmente, el estrés financiero en muchas ocasiones es reflejo de una mala planeación y calidad de vida. Y aquí viene una pregunta que le queremos hacer desde un principio. ¿Y podemos aprender a los buenos hábitos financieros? ¿Es importante la educación? ¿Cuándo debe comenzar esta educación de hábitos financieros desde su punto de vista como presidente de la Conducef? Debemos y podemos, pero no hay nada más complicado que generar hábitos. Alguien que tiene la costumbre de no caminar, de no hacer ejercicio, le es muy complicado empezar, pero es importante que inicie. Y yo creo que las personas, independientemente de su origen y estrato social, tendrían que aprender a manejar mejor el dinero. Eso implica llevar un mínimo registro, tener claridad de cuáles son sus ingresos, en qué gasta y dividir sus gastos entre lo que es indispensable, lo que es necesario y lo que puede esperar, lo que se puede posponer. Y de tal manera que pueda empezar a pagar si es que debe dinero, empezar a bajar sus deudas, y una vez que sus deudas se hayan bajado o se hayan reducido o ya no las tenga, empezar a apartar una pequeña parte de su quincena o de lo que le paguen semanal. Una parte pequeña. Hay que empezar con el 2 o 3%, irle subiendo cada quincena hasta llegar al 10%. Eso va a generar un hábito de no gastarse todo de manera impulsiva y, por supuesto, ese apartado, ese guardado que tenga esa persona, pues que se motive destinándolo a algo que quiera comprar. Puede ser un celular. Si hace esto que le recomiendo, va a tener dos cosas al final de 6 meses o de 8 meses o de a lo mejor un año. Va a tener dos cosas. Va a tener el celular, pero va a tener algo que vale más que un celular. Va a haber generado hábitos. Así es. ¿Los meses sin intereses ayudan a las personas o cómo hay que tomarlos los que ofrecen las tarjetas de crédito? Los meses sin intereses deben ser como las bebidas alcohólicas, con moderación. Porque excelente analogía, sí, aquí entre pues dos. Sí, entre dos. ¿Por qué? Porque los meses sin intereses, lo que tenemos que partir es que el crédito no es dinero adicional. Es simplemente te están dando por adelantado dinero para que compres algo, pero que finalmente lo tienes que pagar en un plazo determinado y, ojo, por ese servicio te van a cobrar una tasa de interés. Así es, y por eso es importante hablar de estos temas. Óscar Rosado, presidente de Conducef. Gracias a ti y sobre todo al auditorio. A la Conducef es una oficina del gobierno federal que está diseñada específicamente, hacemos más cosas, pero sobre todo atendemos, orientamos, asesoramos y en caso de un problema
interponemos a nombre del usuario quejas en contra de instituciones financieras. O sea, ¿qué significa esto? Si una persona tiene un problema con un banco, una aseguradora, una administradora de fondos de retiro, una Afore, o alguna otra institución financiera, que es pero voy a citar y me voy a concretar en las tres más conocidas, y donde el 75% de los mexicanos tienen por lo menos un producto financiero, que generalmente es una cuenta bancaria. Entonces, recibimos quejas en contra de los bancos, en contra de aseguradoras y Afores. El 60% de los asuntos que atendemos nosotros tienen que ver con los bancos, alrededor del 20% con aseguradoras, un 7%, 8% con Afores, y el resto se divide entre otras instituciones financieras. ¿Por qué se queja la gente en contra de los bancos? Bueno, independientemente del servicio bueno o malo que puedan prestar, cuando alguien llega con nosotros es porque generalmente ya fue al banco y ya agotó una serie de posibilidades. Entonces, las quejas tienen que ver con tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cuentas de nómina, en menor medida cuentas de cheques. ¿Y de qué se quejan? Fundamentalmente se quejan, esos son los productos. Ahora voy a decir causa. La causa es cargos y consumos no reconocidos, bloqueos de la cuenta, no haber recibido un estado de cuenta a tiempo o que no se los dan. Puede ser también que les entregaron una tarjeta y no la solicitaron la tarjeta. Puede ser también que quieran cancelar una cuenta o una tarjeta de crédito. Esas serían como las causas principales, pero sobre todo las dos primeras, cargos y consumos no reconocidos que me aparezcan en mi cuenta. Eso en cuanto a los bancos. Y en cuanto a las aseguradoras, ¿cuáles son las principales quejas? Porque me viene a la mente un caso reciente de una persona que me explicó que su operación que necesitaba tuvo que tardar no sé cuánto tiempo porque la aseguradora todavía no le resolvía los trámites. Sí, las quejas en contra de las aseguradoras se concentran básicamente en 4 productos. Daños autos, que es la mitad de los temas tienen que ver con quejas de usuarios, de personas que contratan un seguro de autos, pólizas de vida individual y de grupo, que ahí la queja es de la beneficiario o los beneficiarios de alguien que lamentablemente falleció y tenía un seguro de vida. Se llama seguro de vida individual cuando uno directamente, la persona, contrata el seguro con un agente y una compañía. Y se llama seguro de vida de grupo cuando de tu trabajo, hay personas que trabajan en la iniciativa privada o en el gobierno, que el patrón les contrata un seguro. Y ese seguro de vida surte efectos si desafortunadamente esta persona fallece. Entonces, las quejas son por el tema de daños auto, vida individual, vida grupo y seguro de gastos médicos. Entonces, el que tú mencionaste sí. Es un tema que tiene que ver con una persona que tenía contratado una póliza que le cubría gastos médicos mayores. Ahora, ¿qué se recomienda hacer en estos casos? ¿Cómo interviene Conducef? ¿Cómo ayuda a las personas afectadas? Nosotros atendemos para asesoría y orientación por vía telefónica. Y atendemos también en chat en línea. Si entran a nuestra página hay un chat en línea que los puede asesorar y orientar. Pero si ya se trata de un tema que hay una queja, una molestia, como las que ya cité, la recomendación es que tenemos 2 vías. La presencial, tenemos 35 oficinas en todo el país. En la Ciudad de México, en la zona metropolitana, hay 3 oficinas en la Ciudad de México. Y hay una oficina por lo menos en cada entidad federativa, generalmente en la capital del estado. Salvo Chihuahua, que tenemos una oficina en Chihuahua y en Juárez por el tamaño del estado más grande del país. Entonces, nosotros atendemos de manera presencial, pero también si entran a través de los buscadores, pongan Conducef, queja electrónica, y los va a llevar a poder poner una queja electrónica en contra de un banco o de una aseguradora, de una Afore, de manera electrónica, y empezaremos a recibirla y a interactuar, ¿no? Ahora, don Óscar Rosado, presidente de Conducef, ¿por qué se presentan estos problemas o estas quejas ante estas 3 áreas, ¿no? Las aseguradoras, la banca en general
y también las Afores. ¿Qué pasa? ¿Los usuarios de estos servicios no revisamos bien los documentos o qué pasa? No, lo que sucede es que hay temas en la calidad del servicio de los bancos, las aseguradoras, las Afores. Por eso, de hecho, se tuvo que crear una oficina del gobierno para empujar estos temas, para voltearse con la institución y decirle, oye, aquí hay un ciudadano, una ciudadana, porque antes que cliente, las personas son ciudadanos que tienen derechos. Entonces se crea una oficina del gobierno para poder mediar, porque finalmente el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, pues es una persona que no tiene la fuerza, el poder y los medios que tienen las instituciones financieras, que tienen mucho poder económico, ¿no? Y legal, ¿no? O sea, entonces se crea la CONDUCET para estar en medio, y lo que básicamente lo que sucede en ocasiones es que puede haber mal servicio, puede haber también temas de fraude, que sería todo un tema para varios programas. Puede haber fraudes de las propias instituciones. Puede haber fraudes, ya sea que te llamen por teléfono, que suplanten tu identidad. También puede ser, ya dije, mal servicio, puede haber un tema de fraudes, puede haber temas que tengan que ver con que el usuario, sin proponérselo, fue engañado y hizo algo indebido y transfirió dinero a donde no debía. O bien puede ser que también por error o por cualquier otra razón le hagan algún cargo que él no solicitó, no pidió. O puede haber sido que alguien le iba a depositar y el depósito no llega. Entonces puede haber muchas cosas que tienen que ver con los bancos, con las aseguradoras. Básicamente el tema es, yo compré una póliza, ocurrió el evento que le llaman técnicamente siniestro, ocurrió el accidente o lo que no queríamos que pasara, y no me respondes, ¿no? O sea, es el tema. Con las Afores es un asunto muy diferente, porque las Afores prácticamente solamente tienen un producto financiero, que es una cuenta de ahorro para el retiro. Y esa cuenta de ahorro para el retiro, desafortunadamente, por falta de información, muchas mexicanas y mexicanos se voltean hacia eso ya cuando tienen más de 50 años, o peor aún, cuando ya tienen 60 y ya ven cerca la edad de retiro. Y entonces empiezan a acercarse a las Afores y descubren que tienen 2 números de seguridad social, que la CUR está equivocada, que trabajaron con 2 patrones distintos, y un patrón le abrió una cuenta en una Afore y otro patrón le abrió otra cuenta en una Afore. Entonces pues hay que juntar el dinero que está en A con el dinero que está en B, y y entonces empieza un largo momento complicado, que si ya la persona tiene 60 años, 64, 65, pues ya empieza a tener problemas. Y ahí, Óscar Rosado, ¿qué recomendaría específicamente para evitar llegar pues a cierta edad y enfrentarse a esta problemática en cuanto a las Afores, por ejemplo? Mira, el tema de las Afores tiene que ver con el retiro. Y lo más sano es empezar a ver el retiro desde que uno es joven. Lo que pasa es que cuando tienes 25 años, los jóvenes creen que son inmortales, pero ya cuando tienen 40 descubren de que va a pasar un proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, la recomendación en concreto es que se acerquen con nosotros, o que se acerquen con la Afore correspondiente y empezar a preguntar: tengo mi cuenta, recibo mi estado de cuenta, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me falta para jubilarme? Empezar a moverse desde que tienes 35, 40 años y no esperar cuando tengas 60. Ahora, hay quienes dicen que recurren a las autoridades, pero luego el tiempo en que se tardan en resolver, pues no es tan rápido. ¿Es así? ¿Pasa esto? Mira, por ejemplo, el tiempo promedio, la ley de protección y defensa de los usuarios de servicio financiero habla de 20 días hábiles. El tiempo promedio de respuesta de la banca está entre 12 y 14 días hábiles. O sea, es menor a lo que la ley les permite. Óscar Rosado, presidente de CONDUCEF, mañana tendremos sin duda que hablar de este tema, el robo de identidad, que cada vez leemos que hay más casos en nuestro país. Bueno, prácticamente en todo el mundo. Será el tema aquí entre dos, Óscar Rosado. Gracias. Tema pendiente, el robo de identidad y los principales delitos a los que se enfrentan los usuarios de los servicios financieros. Sí, mira, nosotros recibimos
alrededor de 25,000 asuntos cada año que tienen que ver con fraude. De esos, aproximadamente, afortunadamente el número viene bajando desde 2020. Alrededor de 1,800, 1,700 o 1,800 tienen que ver con el posible robo de identidad. Ahora, ¿qué es el robo de identidad? El robo de identidad es que una persona tome tus datos, ya sea en papel o de manera informática, y se haga pasar por ti, ¿no? Se haga pasar por Patricia, y entonces a nombre de Patricia y teniendo sus credencial de lector, información, se acerca con un banco o se acerca con alguien que dé crédito, puede ser hasta una mueblería o una agencia que vende autos, y a nombre de Patricia la suplante, tome su lugar y tome el crédito. ¿Qué va a suceder? Pues se engaña al que da el crédito, pero también el daño lo sufre la persona, la ciudadana, el ciudadano, que de pronto le van a empezar a cobrar, o bien va a ir a su reporte de crédito en el buró, que se llama el buró de crédito, y ahí va a aparecer que debe, ¿no? Entonces, el robo de identidad, la recomendación expresa es que no anden de facilotes y de facilotas dándose sus datos personales a todo mundo. O sea, los datos personales son como el cepillo de dientes, no se le prestan ni se le dan a nadie. Tampoco respondan a llamadas telefónicas o mensajes diciéndoles que va en camino un pedido de comercio electrónico, que tienen una infracción, porque lo que te dicen ahí es pique aquí, y lo que quieren es, a través de entrar en ese link y picar creyendo de que viene en camino alguna compra en alguna de estas plataformas de comercio electrónico, es tomar tu información de tu celular. Finalmente, la vida privada y hasta la vida íntima de una persona ahora está en un celular. Así es. Hay que andar a las vivas, porque nosotros en Conducet tenemos una frase que dice que la tranza no descansa. Sí, claro. Lo cual quiere decir... Y todos los días te andan distintas maneras. De distintas maneras, distintas formas. Hay mecanismos que le llaman de ingeniería social. Te pueden llamar por teléfono, decir que tienes movimientos inusuales en tu cuenta, que están comprando en estas plataformas de comercio electrónico, y lo que hacen es generarte un estado de angustia y ansiedad para que pierdas la concentración, te pongas nervioso y empiezan a lo que le llaman ingeniería social, y que coloquialmente le llaman sopearte, sacarte los datos de tu número de cuenta, número de tarjeta, tus claves, el número de seguridad que viene atrás del plástico, y empiezan a hacer movimientos. Óscar Rosado, ¿y quiénes son los más vulnerables a ser objeto de este tipo de fraude, de robo de identidad en general en la población mexicana? Mira, antes decíamos que las personas de la tercera edad. Yo sostengo que estamos en riesgo todas y todos, ¿no? Sin importar edad claro. Y género. Sí hay un tema con los adultos mayores, porque los adultos mayores tienen la problemática de que no manejan informáticamente sus plataformas, pero eso en los jóvenes, que es una ventaja, también se puede convertir en un joven en un peligro, porque al joven le puede llegar una oferta maravillosa, le puede llegar algún mensaje por redes sociales, y este joven que sí es experto en manejar el tema de lo digital, pues también se engancha rápido y puede todavía también caer en ser víctima de un fraude. Pero entonces, regresando a los adultos mayores es un sector muy vulnerable. Nosotros desde la Conducet hemos creado un protocolo de atención a los adultos mayores con los bancos, con algunas aseguradoras que han aceptado este mecanismo de protección a los usuarios, pero los adultos mayores en general pueden ser víctimas de 3 tipos de manera delictiva. Uno proviene de los delincuentes como tal, ¿no? Que les pueden llamar por teléfono, que les pueden sustituir la tarjeta en un cajero automático, que les pueden llegar y tocar la puerta diciendo que les van a traer una tarjeta y en realidad vienen a otra cosa. Entonces los adultos mayores pueden ser víctimas de la delincuencia,
pueden ser víctimas de funcionarios desleales de las propias instituciones, que se den cuenta que un señor tiene dinero, no opera solo, no llega acompañado de un hijo, de un sobrino, de alguien que lo ayude, ¿no? Y tercero, puede ser víctima hasta de su propio entorno familiar, de sus cuidadores. O sea, hay veces que nos llegan, es muy lamentable lo que voy a decir, llegan personas que se quejan de cargos y de movimientos indebidos, y te vas al estado de cuenta y resulta que el adulto mayor tiene cargos de 200, 300, 500 pesos en las plataformas de comercio electrónico. Entonces dices tú, bueno, pues si es 10, 15 cargos de este tipo, de a 300 pesos, pues, o de a 500 o de menos de 1,000, pues esto no lo hizo un delincuente. Un delincuente, cuando va sobre ti y te logra enganchar, va por todo. Claro. No va por 10 movimientos de a 500 pesos. Entonces resulta que es dentro de su propio entorno familiar donde hay un tema, ¿no? Así es. Óscar Rosado, y me gustaría insistir en cuáles serían las recomendaciones que daría usted a nuestros radioescuchas como presidente de la Conducef para evitar ser objeto de este tipo de delitos, de fraudes, de robo y de identidad. Mira, lo más importante es que cuando te ofrezcan un crédito, si te piden dinero para prestarte dinero, ahí hay una tranza. A eso no es normal. Cuando te van a prestar dinero, no te piden dinero. Lo segundo es que todas estas ofertas de créditos rápidos, fáciles, sin checar el buró de crédito que pululan en redes sociales, puede ser un gancho para robarte tu información y con ello practicar la suplantación o el robo de identidad. Y también puede ser que se ha creado ese esquema de que sí te presten el dinero, pero inmediatamente a la semana o antes empieza un mecanismo muy agresivo de extorsión, de cobro vía amenaza y extorsión. Y entonces te prestaron 5,000 y a la vuelta de un mes te sacan 15 o 20, ¿no? Entonces no hay que creer en los Reyes Magos financieros. No existe la magia financiera. Hay que revisar que efectivamente con quien estés interactuando exista, y si se trata de una institución financiera, nosotros tenemos un padrón de instituciones financieras autorizadas. Está la lista de las instituciones que Hacienda tiene autorizadas. Vayan de nuevo al buscador Conducef y pongan la palabra CIPRES, SIPRES. El CIPRES es el padrón de instituciones financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda. Y siempre hay que tener muchísimo cuidado porque no hay que creer en todo este tema de que fácil y rápido es. Así es. Así es, Óscar Rosado, presidente de Conducef. Pues ya mañana vamos a tocar, para cierre de Aquí Entre Dos, cómo podemos tener o adquirir los buenos hábitos financieros, pues para por lo menos tratar de llegar a cierta etapa de la vida donde nos sintamos tranquilos o tranquilas. Estamos cerrando la semana Aquí Entre Dos con Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, con el tema importante también a tratar: cómo podemos trabajar para tener buenos hábitos financieros. Pues es que es todo un tema, ¿no? Cuando se hablaba de educación financiera, de finanzas personales, siempre se pensaba que era un asunto nada más de números. Sí lo es, sí es un asunto que es muy importante llevar por escrito en una hoja de papel o en una hoja digital, llevar cuánto te ingresa y cuánto gastas. Pero además de eso, para que puedas llevar un control adecuado de lo que gastas, es muy importante tener en cuenta de que los malos hábitos financieros te llevan a sobreendeudarte o a vivir al día, cuando quizás tendrías margen, pues a lo mejor sí de vivir al día, pero no de estar sobreendeudado. Es muy diferente el que vive al día al que está sobreendeudado. El que vive al día llega a la noche, se duerme tranquilo y en la mañana inicia de nuevo la lucha para la sobrevivencia. El que está endeudado, ese no duerme. Claro. Es muy diferente. Y el desgaste físico, emocional y la generación de conflictos hasta en el propio entorno familiar. Nosotros sostenemos que una de las causales de divorcio es el mal manejo de las finanzas de las personas. No está en ningún código civil, pero es real.
O sea, sí es una causal real, aunque no esté en la ley. ¿Qué es importante? ¿Qué son malos hábitos financieros? Los malos hábitos financieros, por ejemplo, es solamente pagar el mínimo de la tarjeta de crédito y no hacer el esfuerzo por ir pagando gradualmente un poco más. Utilizar la tarjeta de crédito como si fuera una extensión de tu ingreso. La tarjeta de crédito no es dinero adicional, ¿no? Caer sobre todo en compras por impulso o por compulsión o por depresión. Así es. O sea, estoy triste y me voy de compras. Cuando estás triste, lo adecuado es platicar con un familiar, con una amiga, y si no, pues con un profesional. Pero ir al centro comercial, pues te va a dar un alivio temporal de un par de horas, y después un par de días problema, o un par de semanas, ¿no? Y después regresa el tema, pero peor. O un hábito negativo es retrasarnos en los pagos. Otro hábito negativo es gastar mucho más de lo que tienes o de lo que ganas, ¿no? ¿Qué es un buen hábito? Pues llevar un registro de tus ingresos y tus gastos, tener claridad entre lo que es necesario, indispensable, lo que es la recreación y aquello que es un gasto emocional. ¿Qué cosa es un gasto emocional? Pues que lo estás comprando porque quieres cubrir algo que te falta dentro, que quieres sustituir con algo que está fuera. Con algo material. Con algo material, pues eso no funciona. Y es importante crear un fondo de emergencia gradualmente. Ya sé que esto primero es pagar lo que debes, después empezar a apartar para tener un sueño o comprar un celular nuevo, así de sencillo. Y ya lo tercero es es un buen hábito, tener un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Tener disponible por lo menos una quincena guardada en un banco para una emergencia. Tener guardado una quincena en una cuenta bancaria puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un ser querido que sufre un percance. O sea, puede ser, lo mejor es tener un seguro, pero en ocasiones tener 10, 15 mil pesos guardados puede ser una diferencia fundamental, claro, de minutos en cuanto a la calidad de vida de un ser querido que se accidente. Es importante, un buen hábito es guardar el dinero en instituciones autorizadas, en un banco. Los bancos tienen un seguro que protege hasta 400,000 UDIs. ¿Qué cosa es una UDI? Es una unidad de medida que equivale a 3,200,000 pesos. Entonces, sería un tema largo de hablar. Es como de pero muy relevante, muy importante que la gente lo tenga en mente, ¿no? Es muy relevante que las gentes tengan una relación sana con el manejo del dinero. Desafortunadamente, lo que dice los datos estadísticos es que la mitad de la población, o un poco menos, tiene una relación tóxica con el dinero. Es una relación de tal manera que el dinero llega a las manos y pareciera que fuera fuego. Les pica el dinero en las manos. Así les digo a varios y a varias cercanas. Sí, exactamente. Y eso de que les pica el dinero es un tema conductual. Ahora, estos hábitos negativos, bueno, ahí está la lista, ya seguramente usted escuchó, pero ¿cómo poder adquirir buenos hábitos y a qué edades sería necesario? ¿Tiene que ver con la educación desde nivel básico, por ejemplo? Yo creo que si ya tienes 35, 40 años, pues hay que empezar desde ahorita. Y lo primero es empezar a plantearse seriamente, no mis finanzas, mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida y cómo la estoy organizando y cómo estoy utilizando el dinero para darme calidad de vida, satisfacción? Sí, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Por supuesto, entonces, por supuesto, eso sí, claro. Sí, es un medio. El dinero es un medio, no es un objetivo. Entonces, es importante que las personas reflexionen de que hay que llevar una calidad de vida distinta. Y es muy importante, si tienen niñas y niños, y con eso yo creo que termino, es importante que le hablen del manejo del dinero a las niñas y niños desde la más temprana edad, de acuerdo a su edad. Así es, de acuerdo también a la circunstancia familiar, pero siempre yo utilizo esta palabra, no sé si usted, Óscar Rosado, esté de acuerdo, pero es ser disciplinados.
incluso, sobre todo en el manejo del dinero, disciplina. Pero la disciplina y la disciplina, las formas y muchas cosas se aprenden en casa, ya Así sea el padre, la madre o la forma de familia que sea, porque hay diferentes formas de familia más allá de la tradicional, o alguien del entorno familiar, la abuela, el abuelo, que eduque y dé formación a las niñas y niños en el sentido de que el dinero no es mágico, que si vas a una caja automática, esa caja no es mágica. Si hay dinero que se le entrega a su papá, a su mamá o a su abuelita, es porque previamente hicieron un esfuerzo para obtenerlo y que ese esfuerzo los debe llevar a gastar de la manera más ordenada posible en cosas que verdaderamente te llenen la vida y la existencia. Así es, que no tiene que ver con lo material. A mí me gustaría preguntarle algo. Alguna vez una compañera experta en temas económicos me dijo, sobre todo hay que evitar el gasto hormiga. Ah, claro. El gasto hormiga. Si le puede explicar, por favor, a la audiencia, ¿qué es este gasto hormiga? El gasto hormiga es como una tubería de agua que va goteando todo el día, tarde y noche. Ese sería el símil en una tubería de agua. Y en el manejo del dinero, el gasto hormiga es todo aquello que se gasta en dulces, refrescos, cigarros, golosinas, el café, y de ahí no quiero decir marcas, pero ya se están imaginando cuál, que si hace que las personas vayan gota a gota, se vaya perdiendo el dinero. Simplemente te voy a decir una cosa, si dejas de consumir un refresco diario de lunes a viernes durante un año, lo metes a hacerte directo, vas a tener más de 6,000 pesos en 12 meses. Con un refresco diario de lunes a viernes. ¿Escucharon? Eso es un gasto hormiga. Sí, claro, un gran ejemplo, porque la gente desafortunadamente no muchas veces tomamos conciencia de este gasto que efectivamente le llaman hormiga, porque decimos, no, pues es un refresquito, ¿no? Es una bolsa de bombones, pero es diario y recurrente, entonces sí. Si haces lo mismo en lugar del refresco con el café de la marca y el lugar que te estás imaginando, seguramente en un año vas a tener más de 12,000 pesos. Así es. Óscar Rosado, presidente de Conducef, de verdad que le apreciamos muchísimo que haya estado aquí entre dos y sobre todo dándonos estos importantes consejos a los mexicanos y a las mexicanas. Muchas gracias por haber estado aquí entre dos. Muchas gracias, buenos días. Aquí, entre dos.